Presenta Transformando Conflictos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Transformando Conflictos. Un placer estar con ustedes y más placer todavía estar hoy con Nelson Aguilera, actor, autor, profesor, no sé qué más. De todo un poco. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vos por la invitación y para poder estar con tu audiencia y hablar sobre el tema que nos traes. Quiero hablar hoy contigo y aprender de ti sobre transformar conflictos dentro de la cultura paraguaya. Uf, qué tema. Tener que hablar de la cultura paraguaya hoy en día es un poco complicado, pero vamos a hablar. Seguro. Me interesa lo que me podés enseñar al respecto. Bueno, ante todo, para poder hablar de cultura, tenemos que definir quién es el paraguayo. Vamos a entrar enseguida. Ahora tenemos que hacer primero un pequeño break. Ok. Aleluya. Bueno, si hablamos de transformar o resolver conflictos dentro de la cultura paraguaya, Nelson, ya dijiste recién que primero hay que definir quién es un paraguayo. Exacto. Porque nosotros tenemos un estereotipo de lo que es el paraguayo. Pensamos que el paraguayo es siempre como yo, moreno, petizón, retacón, con cara indiada y que habla guaraní en ciertos sectores y castellano. Eso es bastante difícil hoy en día tener que poner ese estereotipo, este nomás es el paraguayo. Porque fíjate, vos pareces más bien un vikingo, sin embargo sos paraguayo. Me considero y soy paraguayo. y me ofendo si no me aceptan. Bueno, entonces, si nosotros hablamos hoy en día de culturas paraguayas, podríamos decir, podríamos tener un marco bastante amplio, ya que dentro del Paraguay hay un melting pot, le dice en inglés, que es un crisol de razas, y no solamente de razas, sino también de lenguas y de culturas. Y lengua y cultura no se pueden disociar. Estos son prácticamente dos lados de la misma moneda. Eso en sí ya suena muy conflictivo. Cuando se mezclan muchas cosas, hay lugar para conflictos, claro, ¿no? Pero justamente, ahora si nosotros podemos hablar de una cultura mayoritaria paraguaya, que podríamos nosotros entrar un poquito dentro de lo que es el amalgama hispano-guaraní, allí podríamos hablar de ciertas características más comunes, diríamos. Y si comenzamos con el origen del Paraguay, o del paraguayo en este caso, podríamos ver, por ejemplo, que el paraguayo o el indígena, para solucionar su conflicto con el español, ¿qué hizo? Le dio a su hermana. Entonces empezó el cuñadazgo. A partir de allí, la cosa se trató en forma diferente, se trató entre parientes, porque el español automáticamente se convirtió en el pariente, ¿verdad? De allí que también la relación de parientes es muy fuerte en Paraguay. Es muy fuerte para bien y para mal. Para bien en el caso de necesidad, para mal en el caso de nepotismo, porque el nepotismo está en todas partes. El paraguayo no puede pensar solamente en sí cuando llega a un cargo, a un puesto, a tener dinero, porque siempre está pensando vamos a decir, en relación a su clan familiar. Hay un conflicto ahí entre lo institucional y lo personal, lo familiar, lo sentimental, etcétera. Pero eso tiene que ver también con nuestros ancestros indígenas. Porque para el indígena, por ejemplo, si cazaba una presa, él no comía solo. Él comía con toda su parentela, que tiene que ver con la comunidad en sí. Y en esa parentela, por supuesto, había conflictos. Había conflictos familiares, conflictos personales, que es natural. Donde haya 2 o 3 personas, hay conflictos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Con el extranjero se resolvió de una manera.
que era el cuñadazgo, le hiciste pariente, etcétera, le tenés a tu lado. Si es tu enemigo, le matás y le comes el corazón, porque eso es lo que hacían los indígenas. No, le mataban a los españoles muchas veces y le comían el corazón, porque comer el corazón del enemigo era una victoria, totalmente. Claro. Imagínate, tenés que comerle el corazón, así con todo. Ahora, porque tiene una forma de integración. Una forma de incorporarle al enemigo dentro tuyo, más o menos. Pero de que se dice, por ejemplo, que no hubo antropofagia en Paraguay. Sí hubo. Hubo indígenas antropófagos que comían gente y cosas así, que cuando había guerras, había adversidades, había dificultades, se comían. Sencillo era el asunto, ¿verdad? Ahora, esto, por supuesto, también pasó un poco a otro plano, porque el paraguayo de campo, esa mezcla ya del indio y del español, etcétera, lo resolvía quizás muy rápidamente con el moquete, ¿verdad? Porque cualquier cosa, hasta hoy en día la gente de repente dice, va, ebio tanto, ya se no cabe, ya ni remangaja, ya solucionar el problema, ¿verdad? Era una solución entre hombres, por decir así, el moquetazo, a moquete. Lo mismo pasaba en la escuela, en los colegios, y siempre había moquetes para solucionar conflictos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿se solucionaba o se ahondaba el conflicto? Pero sea como sea, era una manera. Otra forma también es el paraguayo ñensuwü. El paraguayo ñensuwü se calla, muerde. Es como la vaca, rumía. Traga, rumía. Estaba pensando. Hasta que llega el momento, antes o ese pope, dice. Un día va a caer en mis manos. Y ese es el momento en que yo le voy a dar con todo, que es una especie de venganza, ¿verdad? Que también está muy dentro de lo que es la mentalidad de tener que solucionar el problema, que no es solución, ¿verdad? Me parece un poco salvaje. Sí, ese callarse, ¿hay alguna relación con Freire, por ejemplo, lo relaciona el silencio de los oprimidos? ¿Tiene que ver algo con nuestra historia de dictaduras, sí, de que se tiene que callar nomás cuando no me toca, no tengo el poder de decir algo, por eso yo creo que sí, me porque callo? En realidad Freire habla un poquito de eso, ¿verdad? El oprimido se siente prácticamente en una posición dual. Quiere ser libre, quiere confrontar, pero no puede. Se siente casi atado, dice, ¿verdad? Y yo creo que sí tiene que ver un poco con eso, porque nosotros venimos de una opresión de 300 años, primeramente de los españoles. Por eso. Luego viene Doctor Francia y Doctor Francia no cambia el panorama. A mí me parece que el que más dividió a los paraguayos fue Doctor Francia justamente, porque puso a los piragüe, a la gente que estaba en contra de él, a los extranjeros, y creó una especie de todos contra todos, excepto él. Los López tampoco solucionaron el problema, porque Carlos Antonio López, el único modelo que tenía era al Doctor Francia. Y tuvimos una sucesión de dictadores. Dentro de la historia del Paraguay, tenemos una sucesión de dictadores que siempre oprimieron, que siempre tuvieron estos dictadores, los piragües, la gente que espiaba para ellos, y por supuesto todo esto crea un temor. Y más vale callarse antes que tener que querer confrontar la situación. Confrontar la situación y qué más. Y hasta hoy en día esto sigue. Por ejemplo, hay un problema en una empresa, hay un problema en una institución. Hay mucha gente que dice, come, callate, pero no hables. Porque si hablas, se te marca. Si es que querés solucionar, se te marca. Seguir nomás. Pero eso también tiene que ver un poquito después con una mentalidad que dice el paraguayo, es como el chapulín colorado. No contaban con mi astucia. Porque él de alguna manera está cavilando. Y le va a embromar al otro también porque se siente explotado, se siente oprimido. Hay muchas empresas, por ejemplo, que le pagan un sueldo mínimo y le hacen trabajar 12, 14 horas. Entonces, ¿qué hace el empleado? Se calla, aguanta, pero hace brazo caído, número uno. Se está vengando. O si no, roba. O si no, trata de hacer otra cosa. Entonces, el paraguayo responde a la opresión, a la injusticia, a la explotación, también de otra manera, de que él también tiene su manera de proceder, su manera de tener que confrontar esto. Entonces, yo diría que cada paraguayo es un chapulín colorado. No contaban con mi astucia. ¿Qué rol juegan eso, la desconfianza? Que a veces me parece que es muy fuerte entre nosotros, ¿no?
aunque entre amigos no nos confiamos realmente, hasta cierto punto nomás. Lo que pasa es que el otro, la alteridad, como se diría, siempre fue un peligro. Y el otro muchas veces estaba relacionado al putanguá. El putanguá era el de afuera, el extranjero, el foráneo, el que viene. Muchas veces, por ejemplo, le llama el arribeño, ¿verdad? También hay otra palabra que se usaba mucho. Entonces, el que venía de afuera era para desconfiar. ¿Por qué viene? ¿Qué hace acá? ¿Para qué viene? Y siempre hay como una especie de desconfianza de que el que viene de afuera es para hacer mal, para no ayudar, sino que más bien para apropiarse quizá de las mujeres, quizá de los bienes, quizá para joderle, valga el término en ese sentido, o bolearle, como diría. Entonces él de alguna manera está siempre mirando, desconfiando. Y eso se tradujo, ¿verdad? Se tradujo porque de generación a generación, ya vienen los indígenas, ya viene el paraguayo híbrido, la cultura amalgama guaraní, etcétera. Y hasta hoy en día todavía seguimos con esa desconfianza. Lo que pasó en estos días, por ejemplo, el discurso. El discurso presidencial era una maravilla. Pero ¿cuántos paraguayos? ¿Será verdad? Ya es chata. Vamos a analizar, vamos a ver. Nadie confía así. Un poco de esperanza, un poco de esto, un poco de aquello. Le decís, espera nomás. Entonces es un poco la actitud que yo creo que tiene que ver con una cuestión ancestral, ya de los indígenas en adelante. Vamos a seguir enseguida después de una pequeña pausa. Quizás el enfoque ahora sería, ¿se puede cambiar? Sí. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Cómo aprendemos? No hay ningún problema. Estoy churro. Siempre churro. Siempre. No salgo muy amarillo. Estamos con el autor y profesor Nelson Aguilera hablando sobre la cultura paraguaya y la resolución de conflictos. Has mencionado ciertos aspectos que no mejoraron, que no resolvieron en la historia, ni mencionamos todavía la Guerra Grande. Que causó muchos más conflictos, ¿no? Lo conmemoramos ayer, hace algunos días, ¿no? El 16 de agosto, se conmemora eso siempre, todo lo que significaba. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender a resolver mejor conflictos? Bueno, la cultura, ante todo, tiene una faceta muy importante, que la cultura es dinámica. No es estática, puede transformarse. La cultura, ese dinamismo de la cultura hace que haya cambios. Y yo creo que a mayor educación, mayor posibilidad de poder adquirir otros hábitos más positivos para poder relacionarnos con lo diferente, con lo que no piensa igual que yo, no es igual que yo, no tiene el mismo color que yo, no habla igual que yo, no cree lo mismo que yo, etc. Entonces, de alguna manera, yo pienso que la educación debería ser un factor muy importante. Pero entonces tiene que ser una educación más allá de solamente aprender ciertos conceptos o términos o fechas, etcétera, ¿no? Totalmente. La educación tiene que cambiar, porque la educación debe estar fundamentada en valores. Y uno de los valores es la solidaridad, es la empatía, es poder tener que relacionarme contigo a pesar de la diferencia. Puedo estar en desacuerdo contigo en muchas cosas, pero eso no me impide tener que tomar un café contigo, respetarte, hablar contigo, dialogar. Sos un ser humano igual que yo, por más que seas rubio, barbudo, de ojos verdes y indiado, eso no me impide. Vos no sos más, yo no soy más. Somos diferentes, pero no hay una situación de superioridad de uno es más y otro es menos. No existen culturas superiores, lo que existen son culturas diferentes. Y desde el punto de vista de la cosmovisión, hay grupos y grupos que miran el mundo desde otra perspectiva. Y allí yo pienso que podemos trabajar, hay solución desde un punto de vista espiritual,
Las iglesias tienen responsabilidad de poder amar al diferente hasta al enemigo, porque eso es lo que proclama Jesucristo, ¿verdad? Y la educación también tiene un rol preponderante para poder educar en valores y educar en la convivencia pacífica a pesar de las diferencias. Yo tengo esperanza, creo que el ser humano, que el paraguayo puede cambiar. Creo que el paraguayo no es un ser humano acabado, estático, que tiene que estar anquilosado en lo que fue, sino al contrario. El paraguayo es una persona con todas las potencialidades de cambio. Tiene dinamismo, tiene pensamiento, tiene sentimiento y puede crecer como ser humano para relacionarse con los demás a pesar de la diferencia. Usted mencionó a las iglesias y su responsabilidad en eso. Lo que vemos en muchos casos es que también en la iglesia repetimos nomás lo que hay en la sociedad, ¿no? De que ahí también nos callamos, también nos desconfiamos y nos cuesta aprender de armarnos diferente, de relacionarnos en forma diferente. Y sí, porque yo creo que no hemos aprendido la lección que nos dejó Jesucristo. Si es que entendiéramos realmente lo que es amar al prójimo, a pesar de las diferencias, nos acercaríamos más. Al pobre, al rico, al ateo, al que no piensa igual que yo, etcétera, o aún al de otra raza. Porque también dentro de las iglesias hay racismo. El racismo no es de Dios en absoluto. De que yo tenga que despreciarte a vos por ser rubio, de ojos azules, etcétera, eso no es cristiano en absoluto. O porque yo le desprecie al negro o al indio, no es cristiano en absoluto. El cristianismo se basa en el amor al semejante y aún más en el amor al enemigo. Que no es solamente al prójimo, sino también al enemigo. Entonces, si hay una predisposición cristiana, si hay una cultura cristiana, si hay una cultura basada en la palabra de Dios, yo creo que no tendría ningún problema para relacionarme aún con el que me odia. Pero eso implica de que amor es un concepto no tan blando, no bonito, así como muchas veces se ve, ¿no? Porque observo a padres con sus hijos, por ejemplo, y ahí estamos otra vez en resolución de conflictos. El chico se portó mal, no, pero le amo. Pero porque le amo tengo que ser firme. Exactamente. El amor es decisión, el amor es firmeza, el amor es disciplina, el amor es sanción también algunas veces, ¿verdad? Entonces, porque yo le amo a mi hijo o porque yo le amo a una persona, justamente tengo que disciplinarme, tengo que decidir a relacionarme de otra manera con esa persona. Porque si no tengo ese aspecto, entonces esa resolución de conflictos es amarse todos y toda armonía debajo de la alfombra, están los problemas, o el otro extremo nos peleamos y ya no hay amor. Pero el amor verdadero no oculta nada. Exacto. El amor no se irrita, dice. Al contrario, dice siempre la verdad. El amor pone las cartas sobre la mesa como tiene que ser. Aunque haya disenso. Aunque haya disenso. Claro. Porque muchas veces podemos ir también a otro término que vos conocés bien. En honor a la paz, seguimos aceptando el pecado y seguimos aceptando todo lo que... No va por allí el asunto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con la resolución de conflictos entre personas de diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, etcétera, que podamos resolver nuestras diferencias firmemente, confrontando, analizando y solucionando. Porque yo muchas veces tuve conflicto con gente y ¿qué pasó? Tuve que sentarme y decirle, vamos a hablar. Vamos a solucionar este problema. Yo quiero poner tus cartas. Lo mismo pasa con mi esposa. Si tengo conflicto, sentate, vamos a hablar, vamos a negociar. Yo estoy casado con una inglesa, cultura diferente, trasfondo diferente, familia diferente. Yo también soy diferente. Y, como dice la palabra de Dios, hierro con hierro se aguza. Y lo mismo pasa en las relaciones personales, relaciones laborales. Hay que sentarse, hablar, dialogar y llegar a un acuerdo. Y allí yo pienso que hay esperanza. El problema es que con frecuencia cuando enseño, por ejemplo, resolución de conflictos, y estoy hablando de confrontar abiertamente, de poner sobre la mesa, que me dicen, no, acá no funciona, entre nosotros no hacemos eso, no va con la cultura paraguaya. Sin embargo, hace falta. Pero no es un tema que no va con la cultura paraguaya, porque si yo miro bien cultura alemana, donde viví un tiempo también, me doy cuenta que también no les gustan los conflictos. ¿A quién le gusta? A nadie no le gusta, ¿no? A nadie a no nadie, le gusta. Absolutamente. Y también tratan de esquivarlo y en algún momento explotan y ahí sí son muy directos. Pero yo le considero a la
al paraguayo también que puede ser muy directo. Sí, puede ser. Todo es cuestión de educarle. Ahora, si yo vengo y te reto, te grito y cosas así, quiero solucionar contigo el problema así, por supuesto no ayuda para nada. Claro. Pero si yo me pongo en el mismo nivel que vos, sí, y vamos a ver con qué intención yo quiero solucionar ese problema. La intención tiene mucho que ver. Si yo quiero aplastarte, si yo quiero oprimirte y mostrarte lo vil que sos, por supuesto que vas a reaccionar de alguna manera negativa. Y ahí no importa tu cultura porque sos un ser humano. Así mismo. Pero si yo tengo intenciones de solucionar y tengo un tono conciliador y para poder llegar contigo a un acuerdo, yo pienso que puedo hablar sin ofenderte, sin lastimarte, y llegamos como gente civilizada y más todavía si somos gente cristiana, solucionar el problema. Allí yo pienso que es la clave. Somos diferentes, bueno, Regio, pero pongamos en práctica lo que creemos. Si es que creemos de verdad que podemos perdonarnos, podemos amarnos y podemos seguir trabajando juntos a pesar de la diferencia y a pesar de los conflictos. Porque conflictos siempre habrá. No hay nadie que pueda salvarse del conflicto, porque donde hay dos seres humanos ya hay conflictos. ¿Existe en la cultura paraguaya una forma de que alguien pueda mediar el conflicto? Porque muchas culturas tienen así una institución de que si tenemos un conflicto nos vamos juntos al anciano, o nos vamos a la abuela, o nos vamos hay personas respetadas a las cuales se puede acceder y entonces sirve de mediador. Sí, para el paraguayo tiene mucho que ver la integridad moral del mediador. Si esa persona que va a mediar tiene integridad moral y por lo menos trata de ser imparcial, se va a acercar. Que escucha más. Pero cuando la persona ya está parcializada, por decir así, ya es parcial, ya toma partido, automáticamente va a hacer esto. Pero esa objetividad no es fácil. La neutralidad, la objetividad en una situación no es fácil. Es muy complicado. Pero hay que aprender. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres y mujeres maduros, sabios, que puedan ayudar a solucionar los problemas entre dos bandos opuestos, ¿verdad? Así es. Y eso yo creo que hay gente madura, hay gente sabia a quien se puede recurrir. Y el paraguayo no tiene problema con eso. Pero tiene que ser de moralidad íntegra, una persona confiable, respetable, autoridad por lo que dice y por lo que es. Allí le respeta. Pero si es un charlatán, déjate de macano, no quiero hablar con charlatanes. Me hace acordar eso de mi madre, porque mi madre era una mujer muy frontal. Y cuando tenía algún problema dice, no, si fulano va a venir acá, no quiero hablar. Pero a fulano y a fulano sí le voy a escuchar. Ellos sí. Porque tenía que ver con la integridad moral de la persona que le iba a dar consejo. Como autor, ¿tenemos libros que nos enseñan resolución de conflictos? No, yo todavía no escribí eso, pero sería... Yo escribí cuentos para niños, para jóvenes, para adultos, novelas, teatro, ensayos, libros de textos. Este año saqué mi libro número 50, Carumbita y Madame Omelette, para niños. Y estoy trabajando en este momento en una novela que tiene que ver con los hugonotes. Amor hugonote, está en camino, y otra novela más. Vamos a ver si puede salir este año. Pero me están desafiando a otro libro que tiene que ver con mi vida. Dios levanta al pobre, que es un poco mi autobiografía. Regresamos enseguida después de la pausa. Aleluya. Con Nelson Aguilera estamos hablando sobre cultura paraguaya y resolución de conflictos, un tema muy amplio que nos daba mucho de hablar. Hemos hablado de dónde vienen ciertos rasgos de la cultura, de dónde viene el callarse, tragarse mucho, después explotar en algún momento, qué tiene que ver la desconfianza. Pero hemos hablado también de cómo podemos aprender a resolver conflictos, cómo podemos aprender a confrontar, a hablar en forma más directa, respetuosa, respetarnos a pesar del disenso. Hemos mencionado ahí la importancia del amor y qué significa realmente, de qué tiene que ver justamente con poner en la mesa y no tapar los disensos. Súper interesante. Hemos hablado también de
escribir un nuevo libro sobre resolución de conflictos. No, todavía no, pero vamos a ver. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo eso. No sé si tenés algo para cerrar todo, Sí, para cómo no. concluir. Bueno, gracias a vos por la invitación y a la audiencia en sí, lo que puedo decir. Trabajar con la diferencia es un desafío en este país. Amar a los diferentes es un gran desafío, más grande todavía. En todo el mundo. En todo el mundo, pero especialmente en un Paraguay donde nosotros convivimos con gentes de diferentes culturas. El Paraguay es plurilingüe y pluricultural. Tenemos más de 27 lenguas existentes que se hablan en el Paraguay. Cada lengua conlleva una cultura. Cada cultura conlleva una cosmovisión de cómo se mira a la vida, al mundo en sí. Y yo creo que a pesar de nuestras diferencias, somos capaces de trabajar juntos para construir esta sociedad, para que el Paraguay sea cada vez mejor. Y vos, y yo, y vos, somos los responsables. Muchísimas gracias, Nelson. Que Dios nos ayude en ese desafío espectacular. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo en una semana. SEMTA presentó Transformando Conflictos.